Hoy, en 678, Leuco embistió contra Timerman. Estoy solo. Hoy, como se darán cuenta, no está el canciller Héctor Timerman, estaba todo absolutamente preparado. La mesa, íbamos a debatir cara a cara, yo le había prometido un debate absolutamente igualitario y democrático. Twitter de Héctor Timerman. Hoy me entero que va a traer videos de su vida. No me interesa verlos ni me gusta el cambio de reglas. Fútbol para todos. Gravísima denuncia sigue ignorada por la CIP, Leuco, Eliashev y Castro. Quiero comentarle que cuando llegamos con Julio aquí a Mendoza, nuestra intención era observar los distintos partidos. La televisión pública no aparece en la capital. En San Rafael, donde está la repetidora de la televisión pública, hubo hasta una movilización. El que no tiene cable en la capital no puede ver Fútbol para Todos. Hay muchos aficionados, muchos futboleros mendocinos que se han quedado sin poder verlo. Por eso se me ocurre, Julio, que la ley de medios es necesaria. Interesante reflexión de Santaolalla. Yo no sé si hay dos modelos de país. Yo creo que en realidad hay un modelo de país y otra cosa que no es un modelo. No sé qué es. El problema es que no existe ningún otro modelo. Yo creo que hay un modelo de país que es por lo menos una intención, una visión de cómo se pueden llevar a cabo las cosas tratando de tener una justicia social mejor. O sea, creo que la política siempre está llena de cosas que no se saben, de misterios, que creo que vivimos un momento donde las políticas son bastante claras y se ve muy notoriamente hacia dónde están dirigidas. O sea, cuál es la intención de hacer algo. Y de los otros sectores no sé bien cuáles son las intenciones, cuál es el modelo. Que lo expliquen, así yo estoy atento para escucharlo, si hay otro modelo, que me lo muestren. Yo no lo conozco, nadie ha sido capaz de explicármelo. Y si el otro modelo es una cosa al que me tengo que referir con lo que pasó en el país antes, pues ni hablar, ¿no? Mejor que no. Repercusiones de la paz. La semana, Colombia. Entrevista a la canciller colombiana María Ángela Holguín. Semana. ¿Qué hay de distinto entre esta reunión de los presidentes Santos y Chávez y las anteriores entre Colombia y Venezuela? Todo este proceso con UNASUR y el acompañamiento del expresidente Néstor Kirchner son importantes. Semana. ¿Es mejor la UNASUR que la OEA? María Ángela Holguín. No. Lo que pasa es que en este caso específico, el presidente Chávez no cree en la OEA. Acudimos a donde hay confianza, que es Kirchner. Tal vez, si el secretario general fuera otro, tampoco estaríamos recurriendo a UNASUR. La verdad, fue un tema bastante coincidencial. Hubo una muy buena relación del presidente Santos con Kirchner, en donde el expresidente argentino dijo que él estaba listo para ayudar y generar confianza. El nuevo exabrupto de Macri, el día después. Y hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana aquí, porque no aguantamos más. Página 12. Una ventana al éxito. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana aquí, porque no aguantamos más. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. El mimo mensual a 678. Procuraremos que hoy entre. Así es. Televisión.com.ar confeccionó el ranking mensual de amigos y enemigos de nuestro humilde tanque en el marco de su clásica sección, el índice 678. Carrió Solanas. ¿Por qué se frustró la alianza? Pensar en una posible alianza, hay una distancia... No, pero es que yo no pensaba en una alianza. Bueno, yo ayer le pregunté a Claudio Lozano si... sobre la alianza, yo te hablo, descarto. No, en fin, cada uno habla por sí. Yo te voy a decir las cosas que yo digo. Nosotros trabajamos por construir una gran alianza nacional.
No se puede transformar el país con un solo grupo. Pero esa alianza tiene que estar sometida a un proyecto de transformación de la Argentina. No me termine de dejar en claro. Vuelve la querida sección Recreo. Hoy es mi último programa aquí. No me digas. Hoy es el último programa. La semana pasada, bueno, vos me has tratado al aire de poco profesional. No soporto seguir trabajando con una persona que habla detrás de mí, que sos vos. Yo te voy a contestar. Es la primera vez que alguien renuncia, entre comillas, sin que la productora periodística lo sepa. Ajá. Ya la primer falta de tu profesionalismo. Para que vos te sientas más cómodo y no pases mal el momento. Si te podés retirar ahora, sí, nos vas a hacer a quiero todo decirte porque la falta de profesionalismo que tenés es tan grande, quizás la misma estás falta, ocupando en la pantalla del canal 26. Quizás la misma falta de profesionalismo. Estoy hablando yo y cuando yo hablo, yo te escuché. Perfecto. La sarta de estupideces que dijiste. Otro día de buenas noticias. 1. Regresan los que saben. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que el compromiso de nuestra gestión con la ciencia para nosotros los argentinos es un inmenso honor. La repatriación de 768 científicos, estamos haciendo mucho esfuerzo para poder llegar a los 800 y seguir de ahí en adelante. 2. Desendeudamiento. Estamos refinanciando casi el 83% del total de la deuda de las provincias argentinas con la firma de este convenio en el día de la fecha. 3. Triunfazo de David. No va a seguir Isner. No va a seguir Isner. Bueno, David Nalbandián en tercera ronda. Mañana jugará frente a Novak Djokovic. 4. Murciélagos finalistas. Los murciélagos vencieron a España. En su segunda presentación en la Copa IPSA, la selección argentina de fútbol para ciegos se impuso sobre su par de España por 1-0. 9. 678. El programa que llenó de contenido aquello de quitarse los miedos, sacarlos afuera. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Muy buenas noches. ¡Epa! Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Fue medio fuerte eso de triunfazo, ¿no? Sí, fue un triunfazo. Sonó violencia. No, porque Nalbandián ganó el partido porque el que jugaba con él se dobló el tobillo. Sí. Pero bueno, Nalbandián no se lo dobló. Con lo cual podemos considerar que los tobillos de Nalbandián son los triunfadores del evento. Exactamente. Está bien. Es optimismo, podemos decir. Sí. Un tobillazo también. Un tobillazo. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el psicoanalista Jorge Alemán. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? El psicoanalista, consejero cultural de la Embajada Argentina en España. También el que se ha encargado de temas filosofía y psicoanálisis. Bienvenido, ¿eh? Gracias y permítanme decirle que he escuchado hablar tanto de este programa en España
que siento como una especie de irrealidad y de un gran privilegio al ver esto aquí desde dentro. Bueno, así que amable. muchísimas gracias a todos. Muy amable, Jorge. El programa pueda sentir. Vamos a ver, les voy a decir la verdad cuando termine. Ok, me parece Todos correcto. necesitamos tratamiento, ya lo sabemos, le agradecemos la sinceridad. Muy bien, también está con nosotros para compartir el programa el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, el señor Joaquín Lozada. Hola, Joaquín. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bienvenido, No, muchas gracias. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con esta discusión ya que lleva varios días entre Leuco y Timerman, una discusión que finalmente no ocurrió porque Timerman no acudió al programa de Leuco después de que se enteró de que Leuco estaba preparando un material para mostrarle, que finalmente lo mostró. Una pelea que en realidad una discusión que en realidad nos está habilitando la posibilidad de discutir más sobre libertad de expresión en Argentina. Timerman versus Leuco. La libertad de expresión y las preguntas del día. En el marco de su embestida contra el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Alfredo Leuco realizó anoche un circense y excesivamente autorreferencial programa. Leuco había invitado a Timerman a debatir en su ciclo, pretendiendo luego convertir el encuentro en un show con videos de archivo para atacar a su visitante, seguramente impropio de cualquier interview a un canciller de la nación. Estoy solo. Hoy, como se darán cuenta, no está el canciller Héctor Timerman, estaba todo absolutamente preparado, la mesa, íbamos a debatir cara a cara, yo le había prometido un debate absolutamente igualitario y democrático. Twitter de Héctor Timerman. Hoy me entero que va a traer videos de su vida. No me interesa verlos ni me gusta el cambio de reglas. Yo le había prometido un debate absolutamente igualitario y democrático. Hoy me entero que va a traer videos de su vida. No me interesa verlos ni me gusta el cambio de reglas. Y volviendo a la palabra que nos dio Leuco anoche, mientras omitió referirse al gravísimo exabrupto institucional de un jefe de gobierno y la bochornosa concurrencia del PJ disidente en pleno a lo del gran anfitrión clarinista, dedicó toda la emisión a un soporífero pataleo. Comenzó refiriéndose al reciente cruce radial entre Timerman y Castro. Es este. El canciller Héctor Timerman en los últimos días, en una entrevista radial con el doctor Nelson Castro, le dijo que no había ningún problema para la libertad de prensa en la Argentina, que no había ninguna persecución y hostigamiento hacia los periodistas independientes, Sabe muy bien que en este momento hay una absoluta y total libertad. Sí, no todas la tienen. No todas la tienen. No todas. Bueno, ¿quién no la tiene? Yo fui censurado por el defender la libertad. Por el embajador Timerman. Así que no quiero hablar de los casos personales porque no me interesa. Censurado. ¿Sabe quién fue censurado? La gente que durante la dictadura le cerraron diarios. Pero, usted no le fue. por supuesto, no le renovaron. No, mi contrato estaba renovado. ¿Usted trabaja en Radio Mitre? Yo trabajo en Radio Mitre. En Clarín no existe la libertad de sindical. Eso también es un derecho a la democracia. ¿Qué le parece que no existe la Yo lo libertad critico y cuando ha habido problemas en el diario Clarín, nosotros le hemos dado aire en cada uno de los medios que hemos estado. Así que le pido que antes se informe. No, mire usted lo que está diciendo, si no hay libertad. No, yo la tengo. Le quiero decir que otros no la tienen. Y le quiero decir, tiene libertad. Le quiero decir que no la tienen. Muchos otros colegas no la tienen. Muchos otros colegas. Dígame quién. Timerman, no me venga con eso porque entonces yo le voy a recordar que usted fue director del Diario de la Tarde. No fui director del Diario. Usted estaba a cargo del Diario de la Tarde. Así que yo no quiero caer en eso. Y entonces, vaya a hablar con Leuco. ¿Leuco tiene un programa de televisión? Leuco fue echado de programas. Leuco tiene un programa de televisión porque la censura es... Sí, pero canciller Timerman... ¿Tiene un programa de televisión, Leuco? ¿Trabaja en la radio? Fue echado de programas por... no fue echado, usted hace fantasía. Pero no, embajador. ¿Usted quiere ser una víctima? De ninguna manera lo quiero ser, ni me interesa. Bueno, si usted me da los nombres de los periodistas que usted considera que son perseguidos, yo voy a ir a Estados Unidos a hacer la denuncia en las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Usted puede ir a tomar mi caso, puede tomar el de Leuco y los que usted quiera buscar. Si trabajan, los llevo si quiere, pero usted trabaja. El de Pepe de ayer, vaya a buscar el de Pepe de ayer, ¿sí? ¿El de Pepe de ayer cuál es el problema? No tengo ningún problema. Usted sabe qué pasa, usted interpreta las cosas como usted quiera. ¿Y usted también? No, yo no. Si quiere hablar, yo hablo. Si no quiere hablar y usted quiere monologar, monologue. Yo no monologo. El programa es suyo, la libertad es suya. Si en Clarín
no permiten la existencia de la comisión interna que dice la ley sindical que debe existir, es un problema de Mañeto, no es un problema de Kirchner. Perfecto. Ven, usted acá puede decir lo que quiera, sin ningún tipo de problema. Y usted también. Así es, ese es nuestro capital y eso es lo que defendemos. No, este es el capital suyo, no. Eso es la República Argentina que vive en democracia. Sí. Tras utilizar esta discusión como disparador de su argumentación, Leuco dedicó 1 hora a citar los casos de Castro, Lanata, Eliashev y el suyo propio, como pruebas contundentes de la supuesta falta de libertad de expresión en la Argentina. ¿Qué pasó con Pepe Eliashev? La manera en que fue despedido de Radio Nacional. Jorge Lanata, muy buenas noches. Alfredo Leuco te está saludando. ¿Cómo andas, vecino? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo va? Una pregunta, si vos podés contarle a la gente qué fue, cómo fue que dejaste la televisión abierta y que nunca más volviste, por lo menos hasta ahora. También está en línea alguien que, al igual que Jorge Lanata, está en todas las listas de los periodistas más creíbles de la Argentina, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo fue tu salida de Radio del Plata? Yo también voy a contar dentro de un rato cómo fue mi salida de América TV. Cerremos el informe con las anunciadas preguntas del día. Si Leuco, Castro, Eliashev y Lanata, furibundos opositores al gobierno, poseen espacios centrales en televisión, radio y gráfica, ¿por qué se sienten censurados o faltos de libertad de expresión? Supongamos que deseen fervientemente lugar en la televisión abierta. ¿Acaso Canal 13 y América TV, por ejemplo, no podrían contratarlos de considerarlos idóneos? ¿Por qué cuando Canal 13 decidió discontinuar su relación con Televisión Registrada tras expresarse a favor de la ley de medios, la estatización de las AFJP y el fútbol para todos, estos popes de la ética periodística no alzaron su voz? ¿Por qué estos cultores del periodismo independiente ignoran las declaraciones de Lidia Papaleo que pintan a un macabro Mañeto? Alfredo Leuco, ¿se convirtió en el Totti Pazman del periodismo político? Bueno, hay muchos temas problemáticos, conflictivos, vamos a ir desglosándolos. En principio, Jorge. Si logramos levantar esto con alguna idea inteligente, nos tienen que premiar. Bueno, esperemos, vamos a hacer lo posible. Muy difícil levantar esto. ¿Qué premio hay? Por ahí te contratan en Canal 13. A ver, Jorge. Bueno, lo primero, independientemente del caso específico, con respecto a la palabra libertad, libertad quiere decir también que existe la posibilidad de decir que no. Me parece que está utilizando mal el concepto de libertad de expresión el señor Leuco, porque precisamente alguien puede tener derecho a decir que no y no comparecer precisamente por ejercer la libertad, ¿no? No me parece. Hay una tendencia que veo subrayada en la televisión argentina, la sociedad del espectáculo rige en todas partes del mundo, en donde algunos locutores se han transformado como en el tribunal ético de los políticos y los supervisan y determinan cuál es la conducta de cada político por la cual cada político debe regirse. Y parece que muchos políticos han caído bajo un efecto de domesticación de este operativo y de este dispositivo. Esto llega hasta tal punto que muchos extranjeros a veces confunden a muchos periodistas de aquí con los políticos de aquí, por la digamos, el discurso, claro. Y por el protagonismo que tienen en las determinaciones. Así que a mí me parece... ¿Pero se refiere a periodistas independientes o que pertenecen a grandes corporaciones mediáticas? Que pertenecen a grandes corporaciones, exactamente, me refiero a eso. Entonces, para mí, que además quien conozca al canciller sabe que no es alguien que se rehúse fácilmente a los debates, ¿no? Por lo tanto, ejercer el derecho al no, a la no comparecencia, al revés, me parece que le da fundamentos a la libertad de expresión, ¿no? ¿Sandra? No, yo pensaba en algo que en realidad he pensado toda mi vida, que nunca sostuve que era posible la objetividad, ni que los periodistas podíamos decir todo lo que se nos ocurriera en cualquier medio que trabajáramos. Ese tipo de libertad no existió nunca, ni acá, ni existe en ninguna parte. Todos los medios tienen restricciones y lo mejor que le puede pasar a uno como periodista es encontrar un medio de comunicación que tenga las restricciones parecidas a las de uno.
para poder decir todo lo que esté en su conciencia y no tener interés en decir cosas que forman parte de las restricciones del medio. Pero esto es lo que sucede, esta es la realidad. Y lo que me parece que empezó a pasar desde que, por ejemplo, Nelson Castro dice que fue censurado, y todos sabemos que eso se inscribe más, no sé si tenía el contrato firmado y después no se lo renovaron, pero se inscribe más en que cambiaron las autoridades de una radio y la línea editorial de Nelson Castro dejó de interesarle a esa radio. A mí me parece absolutamente saludable que existan diferentes medios con diferentes tipos de restricciones para que todos tengamos más posibilidades de trabajar, no solamente los que piensan como Leuco o como Nelson Castro. Totalmente. A ver, Joaquín. No, yo coincido, me quedo un poco con lo que definía Alemán no, en el sentido de la libertad, digo, parece que hay más libertades para algunos o otros, o alguien tiene como la varita de decidir que si hacer lo que yo digo, soy un tipo abierto, democrático, libre de expresión. Ahora, si no coincidís conmigo, sos autoritario, es un montón de cosas. Me parece que Timerman puede ir o no, es una decisión de él, la verdad que desconozco por qué fue o por qué no fue, mejor dicho, pero me parece que juzgar a alguien por una decisión que toma no corresponde, y me quedo con ese último análisis ahí, ¿no? Uno mira a La Nata, Nelson Castro, Leuco, y la verdad que si uno se pone a pensar dentro de lo que es la órbita del gobierno nacional, sobre qué medios puede llegar a tener injerencia, y la verdad que los medios más grandes, los más importantes, tranquilamente los podrían contratar, los podrían tener en su pantalla, porque son los que tienen hoy el monopolio o la mayor fortaleza en la difusión de contenidos, que tranquilamente podrían estar en esos lugares. Y si no están es por algo, digo, no soy ni Mañeto para decir, o Ávila para, de hecho Leuco se quejaba de que no está en América y me parece que no es precisamente un canal oficialista, ¿no? Yo estaba pensando que es un momento interesante, digamos, alrededor de la libertad de expresión, porque de hecho Leuco hizo un programa con el contenido que quería hacer respecto de Timerman, en el cual cuenta y expresa cuáles son los titulares que Timerman había puesto como director del diario La Tarde, la firma de él, etcétera, una foto de reunión con Videla, es decir, no se vio ninguna restricción a esa actividad por parte del canciller, a esa actividad que quería difundir Leuco. Lo que sí no hubo fue, por parte de Timerman, las ganas de concurrir a ese lugar, digamos, para estar... O sea, también eso forma parte del ejercicio de la libertad, ¿no? Es lo que planteaba ahí. A mí me parece que es utilizado por muchas veces esto de la falta de libertad de expresión, cuando de alguna manera, cuando no habilita a... Cuando solamente lo utiliza la gente que es opositora al gobierno. Quiero decir, más allá del caso concreto del programa de Leuco con Timerman, donde Leuco pudo pasarlo, sí fue libre de hacerlo y nadie lo censuró por eso, ni dejará de salir ese programa al aire porque no hay un ente censurador por parte del gobierno, si eso es la idea que ellos quieren instalar. Voy a contar una anécdota personal que la verdad no la conté antes porque me parece una estupidez, pero me da tanta violencia cuando uno ve llorar a determinados periodistas tan instalados, con tanto laburo, con tan buenos sueldos, que me alegro por ellos porque me parece que hay que emparejar para arriba. Hace aproximadamente un mes me hicieron una nota para el programa Policías en Acción que se emite en Canal 13. Cuando me llaman como periodista invitada para hablar sobre la violencia de las mujeres, la violencia de género, le digo, pero ¿vos estás seguro que van a dejar que esta entrevista salga al aire? Mirá que no creo que me quieran mucho en el canal. Sí, no hay ningún problema. Hago una entrevista, la nota editada, me la cuentan, estaban contentísimos, duraba 20 minutos la nota editada, con distintas escenas de violencia de mujeres, y yo era como la única periodista mujer que hablaba en esa entrevista. Adivinen qué pasó. El canal levantó la nota. Se perdió el tape. Y yo salgo a llorar, que trabajo la cuarta parte, que soy un mosquito al lado de esos periodistas, me pongo a llorar, que esos patalén me hincha los quinotos profundamente. Se enganchó el tape. Eso es, pero digo, eso es censura. Y no ando llorando por los cuatro rincones. Sintetiza el ejemplo de muchas cosas, y yo pensaba, mientras veía ese programa, pensaba que qué libertad en el fondo la de Timerman. Uno podría decir que se pone, uno podría decir desde un lugar que tiene anquilosado a lo mejor el pensamiento de que un canciller debería cuidar más sus formas, más sus silencios, para evitar este tipo de exposición que arriesga este tipo de escenas y de show. Pero precisamente, si uno da una vuelta sobre ese pensamiento ortodoxo, se encuentra con que hay una gran libertad, la misma que tuvo Aníbal Fernández cuando discutía con una vedette
en un programa de igual a igual, que lo hemos dado acá, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, con Amalia Granata. Exactamente, de igual a igual, eso es muy democrático. Desde el punto de vista de la ortodoxia, no. Pero es muy interesante, y yo creo que lo que ocurre con estos periodistas es que en realidad hicieron de la victimización, más que eso, porque en realidad no son como víctimas, ellos son héroes. La victimización es un tipo vencido que no tiene trabajo. Estos tienen laburo, hablan desde tribunas y tienen influencia sobre la sociedad. ¿Quién puede negar la influencia de cualquiera de esos periodistas? ¿Sabes que noto también, además de que hay, digamos, cierta posibilidad, digamos, concreta de libertad de expresión en los medios periodísticos, yo noto a la gente con mucha libertad. Sí. O sea que hay una realidad social que habilita que la gente tenga una discusión también muy libre, doméstica, digamos, esta discusión familiar, con los vecinos, con los amigos, etcétera, también está gozando de esa parte. Y la libertad, digamos, para calibrarla, sería muy complicado pensar eso, pero para tener una idea de eso, me parece que es animarse a pensar temas que antes no se pensaban ni siquiera en ese ámbito doméstico. El miedo, perdón, no sé discúlpame, te quiero decir solo la última, discúlpame, Barra. O sea, el miedo que se quiere instalar es que la censura viene por parte del gobierno, que es el gobierno o los lugares afines al pensamiento del gobierno quienes ejercen la censura hacia los demás, cuando en realidad son esos lugares los que ejercen la censura hacia otros periodistas que son afines al gobierno. Nosotros somos eso, ¿no? A nosotros no nos contratarían en esos medios, en todo caso. A mí me gustó, igual que se van armando los grupitos, ¿no? Esos son los 4 fantásticos del periodismo. Leuco, Nelson, que me llamaba Pepe, y que cuando lo echaron, y Jorge Lanata, que aparte cuando lo echaron le dijeron negro se finí. Yo la vez pasada lo conté, pero lo conté mal. Lo llamó Mona Volcarrillo y le dijo negro se finí. Y ahí también fue un caso terrible de censura. Pero también me imaginaba qué pasaría si nosotros... Los oyentes no salieron a la calle con pancartas a defender. Sí, le faltó el amor de los oyentes. Es eso, que no salen los públicos a la calle a defenderlo. Pero también pensaba que esto creo que es lo mismo que estamos diciendo, pero esto por ahí lo grafica mejor. ¿Qué pasaría si nosotros a un invitado que no viene, a Leuco, por ejemplo, que si lo invitamos y no quiere venir, o bueno, estos días estábamos invitando a Michetti o a cualquier otro, y eso que le invitamos, como no viene, agarramos y le hacemos hacemos el fusilamiento de Michetti, pasamos los tapes, llamamos a todos nuestros amigos y le hacemos bosta? ¿Qué clase de cómo sería tomado eso por el resto de los medios? No, por eso me parece que... ¿Cómo se llama eso? Es que una amenaza se llama. Amenaza para el próximo, que si no venís, mirá lo que te va a pasar. Tiene carácter en el fondo de amenaza. Pero cuando alguien logra hacer una mentira, una amenaza, eso es lo que... Sí, yo creo que, como dijo Sandra antes, son conflictos ideológico-políticos, pero si uno dice libertad de expresión, ya pretende encarnar un valor universal del que se está apropiando y juzgando a los demás, cuando en realidad él también representa unilateralmente intereses. Entonces, lo que me parece una estafa moral es que alguien se apropie de un valor universal y juzgue desde allí a los demás, cuando en realidad están encarnando una parcialidad también. Y como dijo Sandra, cada medio efectivamente tiene sus propios límites, cada experiencia televisiva tiene sus propias condiciones y hay un antagonismo. Hay un antagonismo que se va desplegando. Y creo, como lo has dicho antes, que una de las cosas más interesantes en este momento de la Argentina es que uno percibe efectivamente que eso está también en la vida cotidiana. Que por primera vez este país se ha indagado mucho a sí mismo, ha hecho un trabajo que se ve en pocos lugares del mundo, porque ha logrado verdaderamente penetrar en muchas de las esferas y de las encrucijadas que fueron importantísimas en los últimos años de este país, y que eso ha cambiado los discursos, ha cambiado la práctica de la palabra. Totalmente. Sí. A ver, Sandra, ¿tenías algo más? Sí, que me parece también que todo lo que estaba diciendo Leuco y a lo que apuntalan Eliashev, y Lanata y todo eso, también forma parte de un dispositivo narrativo. También es una narración sobre la falta de libertad. No hace falta que eso coincida con la realidad. Nunca ha hecho falta que desde los medios masivos la construcción del relato apele a la realidad, porque siempre se han manejado, y además esos mismos dispositivos
intrínsecamente se disparan solos. Y la gente, nosotros, en tanto ciudadanos, en tanto espectadores, cuando vamos en un ascensor, estamos en un taxi o estamos en el living de nuestras casas, tenemos pocas ideas propias. Lo que tenemos en la cabeza son los relatos que escuchamos durante el día. Esta gente, este grupo de periodistas está encarnando o intentando encarnar, como decían recién, algo así como cierta heroicidad o son los campeones de la libertad. Sí, recordemos algo, que en el único canal que el gobierno tiene injerencia es en Canal 7. Esto quiere decir que si ellos dicen estar prohibidos, no es injerencia, no es algo del gobierno, sino porque Canal 13 pertenece a un grupo económico, Telefe a otro, América a otro, Canal 9 a otro. O sea, es problema con esos medios, no es que... Un amplio campo. Eso desde ya. ¿Sabés qué es lo que vos estás diciendo de algún modo? Creo que es esto. El periodismo, sobre todo en la época del que se vayan todos, se convirtió en fiscalizador, tal cual decías, de la clase política, en el admonitor, el periodismo en sí, y fue útil a lo mejor, no quiero hacer un juicio de valor ni sobreactuado ni menoscabarlo, tuvo su importancia y muchos de estos periodistas fueron protagónicos en ese momento. Hoy son interpelados los medios son interpelados, no interpelan ellos a la sociedad ni a los políticos, son interpelados, aparecen vulnerables, son expuestos, tienen jefes, y si obedecen a ese jefe, obedecen a este otro, así como pueden decir, ustedes se someten a los Kirchner, por usarlo, ustedes se someten a Mañeto, ¿qué es mejor, estar sometido a los Kirchner o estar sometido a Mañeto? Hay miles de interpretaciones, cada uno que haga la que quiera, esta es la realidad. Muy bien, señores, vamos a cambiar de tema, pasamos a un exabrupto, unas palabras que tuvo Macri, esto muy vinculado al crecimiento seguramente de las encuestas que le da al matrimonio Kirchner, un crecimiento importante en la imagen y bueno, afuera del tren, lo vemos. De las últimas encuestas al exabrupto de Macri. Tanto Tiempo Argentino como La Nación publicaron el último fin de semana encuestas nada alentadoras para el PJ de Mañeto. Este fin de semana, hasta el diario La Nación publicó unas encuestas muy interesantes vistas desde el lado del gobierno. Una especie de primavera que el gobierno ha empezado a vivir con la gente. La imagen positiva de la presidenta se disparó por arriba del 50%. La aceptación de la tarea del gobierno también ha subido muchísimo. Paralelamente a la presidenta sube su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Tiempo Argentino. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. Imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández, 55.3%. Imagen positiva del expresidente Néstor Kirchner, 52.2%. Imagen positiva sobre la gestión del gobierno nacional, 48.3%. Estos drásticos sondeos tuvieron como contrapartida el cónclave que organizó el líder del PJ disidente Héctor Mañeto y posteriores excusas poco serias, humillantes contradicciones, hasta llegar al cajón de Herminio de Macri. ¿Puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Tenía ganas de comer. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Duhalde dijo que no se trató de un armado de espacio. De Narváez dice sí, lo que se habló fue de un armado de un espacio. Se habló de la necesidad, sí, de construir una alternativa o varias alternativas. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Caramba Solá dice lo contrario. Quería saber qué pensaba el peronismo federal de esto, cómo era, qué pensaban de la economía, qué pensaban del futuro, cómo nos íbamos a armar. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, yo le ratifiqué que yo era candidato. ¿Van a ir a internas? ¿No van a ir? Nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, yo le ratifiqué que yo era candidato. ¿Van a ir a internas? ¿No van a ir? Hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque nosotros no lo aguantamos más. Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque nosotros no lo aguantamos más. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana.
La Argentina, no Mauricio Macri. Palabra de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Aburre a esta altura renovar la pregunta del estilo: ¿se imaginan si el nuevo exabrupto, van muchos, ¿no?, de Macri hubiera sido de Néstor o Cristina, la cobertura en cadena nacional que habrían dado los medios hegemónicos en contraste con este ninguneo arropador? Del compendio de irascibilidades de Macri que ayer mostramos, nos surge una pregunta que ante la presencia de un reconocido psicoanalista en el piso, arriesgaremos. Antes, un compendio del dompendio. Más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de esta señora acá enfrente, igual cada día que uno resuelve un problema, cada día que uno ¿Vos te das cuenta que sos muy despectivo cuando hablas? Esta señora acá enfrente, es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. No vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque entonces no lo aguantamos más. Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. El interrogante. Eso de la señora de acá enfrente da la pista de una permanente observación que hace Macri desde la ventana de su despacho de la Casa Rosada. En esas largas jornadas con la vista fijada en el objetivo supremo, ¿habrá fantaseado con arrojar por la ventana de Balcarce 50 al secretario general de la UNASUR? No vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque entonces no lo aguantamos más. Página 12. Una ventana al éxito. No vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque entonces no lo aguantamos más. Bueno, Jorge, ventana a ventana aparece. Sí, pero además de la gracia, si ustedes me permiten, ¿no? Sí. Por un lado, claro, la voluntad política de este gobierno y la interpretación histórica, es decir, es un gobierno que ha sabido reconocer a qué linaje pertenece, en qué herencia está situado. Entonces ha producido en los opositores como una especie de anacronismo, dispersión, incoherencia, como se ve permanentemente cada vez que cada uno de ellos habla, y también en locutores que son los fiscales políticos. Es un discurso que le ha dicho decir a Gustavo Santaolalla que no hay otro modelo. Esa es una lectura. Y en esa dispersión aparece este exabrupto del señor Macri de tirar por la ventana. Pero hay otra segunda cuestión que me gustaría, más seria me parece a mí. Todos sabemos que cuando hay esta impotencia, a veces la manera de resolver la impotencia es con un pasaje al acto. Hay también, y no digo que él personalmente lo haya querido hacer de este modo, pero está en la lógica de su discurso una amenaza muy seria. Es decir, en la medida en que vamos sintiendo esta impotencia, en la medida en que no podemos resolver este impasse, tal vez puede llegar el momento eventual de romper con las reglas de juego. No quiero decir con esto que eso vaya a ocurrir, pero es un deber político, dado que el mundo nos muestra que cada vez todo se vuelve más contingente, tener siempre la posibilidad de pensar que lo peor puede volver, aunque sea con distintas máscaras. Entonces, el tirar por la ventana, independientemente de que él no haya tenido esa intención, porque los discursos se juzgan más allá de la intencionalidad del que lo formula. No, fue una metáfora. Claro, es muy grave. Es muy grave porque muestra, es como la reunión del otro día con ese señor. En realidad no tiene contenidos, no importa lo que se decidió ahí. Lo que funciona es también en una lógica de advertencia y amenaza cuando ya no hay ningún otro discurso que venga a construir nada. ¿Qué fuerza pueden tener esas advertencias y esas amenazas? Es algo que el tiempo y la historia va a decidir, pero uno evidentemente debe tener la responsabilidad de estar con respecto a esto siempre en una cierta alerta. Ahora, a ver, la pregunta sería, ¿no es normal o natural que alguien que se sienta amenazado en sus intereses económicos, como gran parte de los que están hoy actuando de esta manera, generen también una amenaza? Sí, totalmente, pero entonces tirar por la ventana, supongamos que por un instante lo tomamos literalmente y no como una metáfora, ¿no? Que lo fue, sin duda, ¿no? No lo fue, yo hice una broma, no creo que haya sido ninguna metáfora. Bueno, entonces más aún. Bueno, si se trata de lo que los lingüistas llaman un acto performativo, es decir, algo que se va a ejecutar realmente, está bien, es lo que estás diciendo, pero quiere decir que entonces
se está poniendo en juego un orden que es predemocrático y que efectivamente, dado de que están en un impasse, porque hace años que hay un gobierno que ha interpretado la realidad de tal manera que tiene una voluntad, como pasa en la vida también, ¿no?, que sostiene la posición. A veces sostener una posición durante mucho tiempo y no moverse de ella a lo largo de la vida es lo único que nos permite atravesar el torbellino. Como se sostienen, ellos se han empezado a dispersar y a decir incoherencias, pero en esa dispersión también late algo que tiene que ver con lo que ellos conocen. No es que no tengan modelos, es que forman parte de poderes ya tan constituidos y ellos son tributarios de esos poderes que no necesitan construir nada. Llegado el punto, aparece la expresión tirar por la ventana. Está clarísimo. A ver, Joaquín. No, a mí me hace una especie de déjà vu. Yo estuve acá hace 2 meses por ahí y me acuerdo que el tema era lo mismo, solo que en vez de Macri creo que era Lilita y que tenía que ver con el crecimiento de Néstor Kirchner en las encuestas, que creo que es el hecho más que refleja un poco la realidad de un país que empieza o que sigue visualizando que hay un gobierno que le está dando respuesta, el país real, digamos, no el que está construido. Yo en una provincia donde la asignación universal tuvo su impacto, las pensiones tuvieron su impacto, hoy estamos discutiendo el 82% móvil y en Misiones nosotros tenemos 60.000 adultos mayores que se pudieron jubilar por la ley que se sacó de jubilación sin aporte, pues laboraron toda su vida y nadie le había hecho los aportes. Ese país es el que reflejó en esa encuesta que pasó el diario Tiempo Argentino, que empieza a ratificar un convencimiento de que este gobierno le está llevando por el camino. En el medio, cómo se articula la oposición en la decisión de reconstruir una opción, la hacen con este encuentro en Mañeto, donde cuando uno empieza a encontrar que cada uno tiene su coartada distinta a la existencia, eso ya te da cuenta que hablaron de los temas que ellos fueron a hablar, de cómo construían, cómo pararon a este modelo, y no, digo, yo no me imagino de que a Dualde, a Felipe Solá, hablando de fútbol, no, fueron a hablar de cómo hacían para parar a este modelo. Entonces, me parece que porque si no se van a comer a otro lugar, no a la casa de Mañeto, como casi, pero digo, en este momento se sigue evidenciando que la Argentina tiene la voluntad de seguir construyendo este modelo de país, que yo, por ahí en la visión de Santolaya, yo coincido que este es un modelo claro, pero también estuvo el otro modelo que gobernó en los 90, que todos los conocemos. Entonces a este modelo hay que intentar pararlo. En algunos lugares, como jugador de fútbol, cuando está perdiendo, empieza a tirar patadas. Bueno, Macri está perdiendo y empieza a tirar patadas. Empieza a tirar gente por la ventana. Hay un término que me gustaría instalar, a ver si me aclaran. La palabra resentimiento, porque generalmente se dice que hay odio en el rechazo, en esto que vos explicás, que las corporaciones al sentirse atacadas o frustradas, tiran. Pero en una democracia, un gobierno no le hace bien a todo el mundo. Hay siempre, cualquiera sea el gobierno, hay un sector que puede salir damnificado de ese gobierno. En general, cualquier decisión genera afectados y beneficiados. Y en la democracia, ¿qué hace? Se espera a que haya otro gobierno, el que favorece tus intereses, tratás de hacer lobby como podés, usás los argumentos parlamentarios, etcétera. Pero ¿qué ocurre cuando aparece el resentimiento? Que es lo que observamos en algunos periodistas que participan de ese cautiverio y en muchos políticos. El resentimiento obviamente es un sentimiento que curiosamente tiene que ver con la impotencia por no poder tener eso que se desea y que está ahí al alcance de uno. Es decir, que lo que hace Macri, por eso la ventana y por eso la Casa Rosada, él está deseando algo que su impotencia le impide, y eso crea un resentimiento. Y voy a decir algo que creo que tenemos todos inconscientemente. Hoy hay un resentimiento en la clase política argentina opositora, tanto en la derecha como en la izquierda. Con el peronismo que está en el poder hoy, y voy a decir peronismo porque a la mayoría le gusta amarretear la palabra peronismo para decirle al gobierno actual, fíjense qué interesante, le dicen peronismo al disidente, pero no le dicen peronismo al que gobierna. ¿Quién merismo se le dice? Se adueñaron quienes no son peronistas. Es curioso el fenómeno y los periodistas ayudan a eso, porque si yo digo que es peronismo disidente, estoy diciendo que hay un peronismo que es coincidente, que es este. Entonces, volviendo al tema, creo que ese resentimiento oscurece muchas veces estas situaciones que están pasando hoy en el Congreso, por ejemplo. Jorge, corto esto, ¿te parece que el resentimiento es lo que está haciendo jugar un poco? A mí me parece que es una palabra pertinente, pero me gustaría agregar a esto, en estos programas de entretenimiento que hay en la Argentina,
hay verdaderas escuelas de resentimiento. Lo que pasa es que están adornados de que son programas del corazón, son programas como se ven en todas partes del mundo. Sin embargo, en los de aquí hay un estado de extorsión, de imputación, que destilan resentimiento. Y para mí esto tiene mucho que ver con la experiencia de la dictadura. Quiero decir que las dictaduras duran más allá de su tiempo cronológico. En España eso fue muy visible. La dictadura de Franco no finalizó con Franco. Todavía dura, con razón. Aún hay ciertas partes del juego social que están, vamos a decir, bajo los efectos de la dictadura. Yo creo que el fin de la dictadura en Argentina lo encarnó este gobierno, pero que hay ciertas cosas en los medios que hay que considerar políticas. Por ejemplo, esos programas de entretenimiento, donde un señor mide con un centímetro a una mujer o la reduce a su pura irrisión y se burla de ella y la extorsiona y la hace hablar mal de otros, están precisamente construidos, aunque divierten mucho. Por suerte siempre está la posibilidad de despertar, y ahí muchas personas ven en un momento dado que eso que parece que los divierte no es otra cosa que la monotonía de una adicción infame, ¿no? Entonces, por suerte esto ocurre, ¿no? Ojo, que yo tengo también mis servidumbres y me divierto con muchas cosas banales, pero quiero decir, el resentimiento yo lo veo allí, lo veo en todo un segmento de la televisión que extorsiona al otro, que lo emplaza a confesar cosas terribles y que se prolonga en el discurso de algunos de los políticos. Esto que ha dicho Macri es bastante parecido a lo que uno escucha a veces en los programas del corazón en las horas de la tarde. Muy bien, nos tenemos que ir a un corte, en un ratito seguimos y vamos a volver con el tema. Dale.